Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a esta nueva sesión del curso de química. Sí, en esta sesión número 3, ya estamos en la clase número 3. Vamos a continuar con el tema anterior. ¿Sí? La semana pasada habíamos trabajado el tema de estructura atómica, primera parte, ¿verdad? Hablamos qué cosa es el átomo, hablamos de las partes del átomo, ¿no? Entre otras cosas más, algunas propiedades. Y nos habíamos quedado en la parte final casi ya, cuando hablamos de la notación de un núcleo. Es decir, cómo se representa un átomo teórico, ¿no? Un átomo teórico, un átomo modelo. Y ahí hablamos un poquito de una ecuación, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Claro, ¿sí o no? El A, que era el número de masa, era igual al Z, la carga nuclear, más N, que era el número de neutrones. Ya, vamos a continuar con esta parte, haciendo énfasis en algunos ejemplos, y luego veremos un caso un tanto particular. ¿De acuerdo? Así que sigamos entonces. Bien, chicos, entonces, como hemos visto la semana pasada, en el capítulo anterior, por supuesto, nos hemos quedado, ¿no? Justamente en esta parte, ¿no? Cómo calcular posiblemente, o cómo representar primero un núcleo y luego cómo calcular en cierta forma el número de protones, por ahí vimos de eso, ¿no? El número de neutrones también, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito, solamente a manera de repaso nada más, ¿sí? No es por desconfiar, no te preocupes. Profesor, ahí está, ¿no? Tenemos a un elemento químico, aquí se colocaba el símbolo, ¿no? El símbolo del elemento, en este caso magnesio, Mg, ¿verdad? En la parte superior iba a haber un número. Habíamos dicho pues que este número representaba el número de masa. Y en la parte inferior izquierda encontramos otro número, ¿verdad? Que era la carga nuclear, o también llamado número atómico. Este valor me indicaba el número de protones, como ya te acordarás seguramente. Entonces hay que recordar un poquito. Yo te decía, ¿no? Oye, mira, tengo aquí el magnesio. Respecto del magnesio, yo te puedo preguntar, ¿cuánto es el número de masa del magnesio, por ejemplo? Tú me dices 24. Genial, ¿no? Genial. Recuerda que el de arriba es el A. Te puedo preguntar, oye, ¿cuál es la carga nuclear de este átomo de magnesio? Tú me dices, profe, 12. Excelente, está muy bien. Digo, profesor, ¿y cuál sería, por decirlo así, el número atómico? También 12. Recuerda que el Z tenía varios nombres, ¿verdad? Carga nuclear, el número atómico, ¿verdad? Número de protones, ¿no? Y con esta idea, yo te había comentado, ¿no? ¿Sabes qué? Respecto de esto, te pueden preguntar, oye, por favor dime, calcúlame, determíname por favor cuál es el número de protones para este elemento o este átomo de magnesio. Rápidamente, ¿no? Profesor, fácil, el número de protones me lo indicaba el Z, o sea, 12. Ya está. Yo decía, oye, quiero que me digas por favor el número de neutrones. Número de neutrones. Profe, pero eso no vimos. No, sí lo vimos, ¿te acuerdas? Cuando vimos la ecuación, mira, en bloque, después lo borro. Mira. ¿Te acuerdas de esto? El A era igual al Z más N, ¿sí o no? Claro. Donde A era el número de masa. Mentalmente, vamos, reemplázalo. El número de masa vale 24, pues. Si esto vale 24, es igual al Z, que vale 12, pues. Y esto adicionándole el número de neutrones. Operas rápidamente ahí. ¿Y cuánto sería el número de neutrones? Profesor, operando rápidamente, el número de neutrones también sería 12, ¿verdad? Análogamente, similar, hay que hacerlo con el calcio. Símbolo químico del calcio, ahí está, C y A. Número de masa, número atómico, ¿verdad? Otra vez, el número que se ubica en la parte superior izquierda es el número de masa. La A, el número que se encuentra en la parte inferior izquierda es el Z. Entonces, repasando entonces, ¿cuánto sería el número de protones en general para este átomo de calcio? Profesor, el número de protones me lo indicaba el Z, 20, eso es correcto. Ya, le ponemos 20 pues. Listo, profe. Te quiero tranquear. Por favor, dime cuánto sería el número de neutrones para el caso del átomo de calcio. Profesor, una vez más, la ecuación, ¿no? Mira, en bloque. Voy a borrar esto. Ya está. ¿Cuánto sería el número de masa para el calcio? En este caso particular, 40. ¿Cuánto vale Z, muchachos? Vale 20. Bueno, pues operando rápidamente, te darías cuenta pues que N, que es el número de neutrones, sería la diferencia, ¿no? Lo cual me daría 20 unidades.
Ya está. Y análogamente, pues yo puedo hacer acá, ya de una vez al ojo, ya para acabar una vez, profe, número de protones para el oxígeno, en este caso sería ¿cuánto? Profesor, el Z sería 8. Si a mí pues, me preguntasen por el número de neutrones, esto me daría, profe, rápidamente la diferencia, ¿no? A menos Z sería 16 menos 8, sería 8. Ya está. Hasta ahí fue parte de lo que vimos la semana pasada o la sesión anterior, en el video anterior. Pero, si tú te acuerdas lo que vimos la semana anterior, yo te hablé acerca de las famosas partículas subatómicas fundamentales, las cuales eran, ¿te acuerdas? Protón, neutrón y electrón. Si te das cuenta, te estoy mostrando cómo calcular a dos de ellos, protón, neutrón. No te he dicho nada respecto a los electrones todavía, ¿verdad? Profesor, entonces faltaría explicar eso. Tienes razón, faltaría explicar eso todavía. Entonces, profesor, ¿cómo se calcularía normalmente el número de electrones para estos átomos? Simple, muchachos. Se dice que para este tipo de átomos, el número de electrones sería igual a su número de protones. ¿Qué, profe? ¿Igualito? Sí, igualito. ¿Por qué, profesor? Es que estos tipos de átomos se les llaman átomos neutros, muchachos. O sea, quiero que un poquito, hay un poquito hay que ponernos a pensar. Átomo neutro. Átomo neutro. ¿Qué es neutro, muchachos? Profesor, neutro es sin carga. O sea, cero, profe. Excelente. Si te digo, tengo 12 protones y tú sabes que los protones son positivos. Entonces, ¿cuántos electrones, que son negativos, cuántos electrones debería haber para que la carga sea neutra, sea cero? Te lo pongo así, mira, más fácil. Profe, yo tengo 12 partículas positivas. Si el átomo fuese neutro, ¿cuántos electrones debería haber? Porque tú sabes que los electrones son negativos, ¿no? ¿Cuántos electrones debería haber para que la carga total sea cero? Profesor, para que sea cero, necesariamente el número de electrones negativos debería ser la misma cantidad que los protones, o sea, 12, ¿verdad? Profe, no entiendo todavía, no me quedó muy claro. Ya mira, te lo explico mejor entonces. Profesor, cuando un átomo es neutro, el número de partículas positivas y número de partículas negativas deben ser iguales para que se cancelen, entre comillas. Si tienes aquí tus 12 positivos, entonces debería haber también 12 partículas negativas, en la misma proporción, en la misma cantidad. Profesor, análogamente, si aquí el calcio tiene 20 protones, tiene 20 partículas positivas, ¿cuántas partículas negativas debería tener? Para que sea neutro, en la misma cantidad, en la misma proporción. Si hay 20 partículas positivas, debería haber también 20 partículas negativas. O sea, lo que te estoy tratando de decir en pocas palabras, muchachos, es que el número de protones y el número de electrones son iguales. Para que sean neutros, pues, son iguales. ¿De acuerdo? Análogamente para el oxígeno, si tiene 8 protones, si tiene 8 partículas positivas, ¿cuántos electrones debería haber entonces, muchachos? También 8. ¿Verdad? También 8. Ojo con ese detalle, también 8. Muy bien, pero profesor, a ver, vamos a redondear la idea. Usted me está diciendo que si el átomo es neutro, si fuese neutro, claro, tiene lógica. Para que sea neutro, para que no tenga nada de carga, tanto los positivos como los negativos deben ser iguales. Genial, genial. Pero profe, ¿y usted cómo sabe que el átomo es neutro? ¿O a mí qué me va a decir? Excelente pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si el átomo es neutro o no lo es? Para términos prácticos, en las evaluaciones o en las prácticas que te pueden dar, tú tienes que visualizar, en este caso, al núcleo, al elemento. Si en la parte superior, aquí, no hay nada, está vacío, no hay nada, quiere decir que es neutro. Pero ¿qué pasaría? Estoy suponiendo. ¿Qué pasaría si acá yo hubiera puesto así, más 2? Si te pongo arriba una carguita, o sea, un número con un signo,
Eso ya no es un átomo neutro, es un átomo con carga. Y ahí ya no se cumpliría esta relación. Pero como aquí inicialmente no te he colocado absolutamente nada, si aquí arriba no aparece nada, no hay ningún numerito, no hay ningún signo, quiere decir que no tiene carga. Y como no tiene carga, es neutro, muchachos. ¿Sí? Neutro. Ah, ya. Entonces, señores, en cierta forma, en cierta manera, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Podríamos generalizar. Voy a tomar un rato las reglas. Podríamos generalizar lo siguiente para estos tres casos. Profesor, en estos tres átomos que se presentan a continuación, ¿sí? Mira, para el caso del magnesio, el calcio y el oxígeno, profe, podríamos decir que estos tres elementos son átomos neutros, ¿de acuerdo? Son átomos neutros. Son átomos neutros. O sea que no poseen carga, pues, ¿de acuerdo? No tienen carga. ¿Ya? ¿Cómo los identificas? Ya te dije, te vas a dar cuenta que son neutros porque no hay nada aquí arribita. Entonces, entonces, profesor, ¿qué conclusión podemos sacar de lo que te acabo de comentar? Entonces, para átomos neutros, cuando son átomos neutros, muchachos, necesariamente, profe, necesariamente el número de partículas positivas en general, o sea, los protones, ¿verdad? Tienen que ser exactamente igual al número de partículas negativas, o sea, los electrones, ¿sí? Muy bien, pero, para motivos del examen, una pregunta. El número de protones, muchachos, ¿qué variable me indicaba el número de protones? ¿El A, el Z o el N? El Z. Entonces, en general, podemos decir que esto es igual al Z. Porque el Z, recuerda, me indicaba el número de protones. Y si es neutro, sería igual al número de electrones. En pocas palabras, el famoso PES, ¿no? El famoso PES. Número de partículas positivas igual al número de partículas negativas. ¿De acuerdo? Esto se cumple, muchachos, para todo átomo neutro. Profe, ¿y si no es neutro? Esa es otra historia. Pero justamente estos átomos neutros son un tipo de átomo. ¿Qué, profe? ¿O sea que hay más tipos? Claro, hay más tipos. Hay una cierta clasificación que vamos a ver justamente ahora. ¿Sí? A ver, sígueme. Mira acá. Vamos a ver ahora, muchachos, entonces, de manera general, la clasificación. Pero antes te voy a mostrar una perspectiva general para que veas qué es lo que vamos a ver el día de hoy. En esta sesión vamos a entrar netamente a hablar de los tipos de átomos, de las clases de átomos. Entonces aquí te muestro un panorama general. Entonces, profesor, todo átomo se clasifica, pero tú sabes pues que para clasificar algo tú puedes usar ciertos criterios. Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero clasificarlo a los estudiantes en base a las carreras que van. Por este lado los que van a ingeniería, por este lado los que van a letras, ¿no? O las puedo clasificar en función a sus edades, ¿no? Aquí los que tienen 15 años, aquí los que tienen 16 años. Para que tú clasifiques algo, utilizas un cierto criterio, te guías de algo. Igual aquí, si yo quiero clasificar a los átomos, lo puedo clasificar en base a criterios. Por ejemplo, yo los puedo clasificar según, por ejemplo, según su composición, muchachos. Sí, según su composición nuclear. Según de qué está hecho el núcleo, pues. Según su composición nuclear, por ejemplo, encontramos una cierta variedad de átomos. Tenemos, por ejemplo, en este caso, a los famosos y muy conocidos por ahí, seguramente lo has visto en el colegio años pasados, a los famosos isótopos. Vamos a verlos, esto vamos a verlo después, no te preocupes. Los famosos isóbaros. Sí he escuchado, ¿sí? Claro, profe. Los famosos isótonos. Isótomos. Y algunos por ahí consideran también a los isoelectrónicos. Pero eso vamos a verlo en otro temita que está muy cerquita, por cierto. Entonces, profesor, encontramos tres tipos de átomos según la composición nuclear, pero bajo otro criterio que puede ser según la carga neta. Profe, ¿cómo que carga neta? O sea, carga pues, puede ser positiva, puede ser negativa, ¿no? Entonces, si los átomos tienen carga, si poseen una carga, reciben un nombre.
Pero si no poseen carga, reciben otro nombre. Profesor, si mi átomo no tiene carga neta, si su carga es cero, ¿cómo se llama, hemos dicho? Átomo neutro, muchachos. Átomo neutro, sin carga. Ah, pero profe, ¿y si mi átomo sí tuviese carga? Ah, si tuviese carga, se llamaría ion. Los famosos iones, muchachos. Que también vamos a verlo el día de hoy. Entonces, la sesión de hoy día, muchachos, consiste básicamente en estudiar estos tipos de átomos. Como ya hemos visto qué es el átomo, hemos visto sus partes, características, hemos visto cómo representarlos y la ecuación básica, hoy vamos a ver básicamente sus tipos o clasificación. Entonces, comencemos por este primer criterio, según la composición nuclear. Muy bien, entonces, según esa relación, yo digo, según la composición nuclear, profesor, comencemos primero por los isótopos, que también son llamados hílidos. ¿Ya? Isótopos o hílidos. Reciben esos dos nombres. Profesor, ¿qué son los isótopos? ¿Cómo me doy cuenta yo en el examen, profesor, en mi evaluación, que se tratan de isótopos? ¿Qué debe ocurrir? Muchachos, lo principal, lo fundamental, para que dos o más átomos sean isótopos, lo que se debe cumplir, señores, es que posean el mismo número de protones. Mira acá. Poseen, mira. Poseen el mismo número de protones. Ahora, en algunos textos lo suelen representar también con el famoso Z. ¿Se acuerdan, no? El Z. El Z me indicaba en cierta manera el número de protones. Entonces, si tú ves átomos que tengan el mismo número de protones, el mismo Z, son isótopos. ¿De acuerdo? Repito, si tú tienes dos o más átomos que tienen o poseen el mismo Z, entonces se trata de isótopos. Ah, ya, profe, pero ¿qué más, profe? Muy bien. Se dice también que este tipo de fenómeno, entre comillas, o este tipo de átomos, se presentan en átomos similares, iguales. Esto es importantísimo, muchachos. ¿Ya? Se presentan en átomos similares. Y esto es la característica que los diferencia de los demás átomos. ¿De acuerdo? Presentan en átomos similares, iguales, si quieres verlo así. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esa idea, como se presenta entre átomos del mismo tipo, átomos iguales, por ejemplo, el isótopo de carbono. Existe un carbono llamado carbono 12 y existe un carbono llamado carbono 14. Ambos son isótopos, pero ambos son carbono. Son del mismo tipo, son carbonos. ¿De acuerdo? Son de la misma familia, si queremos decirlo de alguna manera. Entonces, como se presentan en átomos de su mismo tipo, de su misma especie, por consecuencia se dice que poseen propiedades, ojo aquí muchachos, poseen propiedades químicas iguales o similares. O sea, coinciden en las propiedades químicas, pero son diferentes en las propiedades físicas. ¿De acuerdo? Pues mira, hay algunas cosas que tenemos que ir chequeando, que ir repasando. Entonces, profesor, isótopos, 1, también llamado hílidos. 2, tienen el mismo número de protones, mismo Z. 3, se presentan en átomos del mismo tipo, átomos iguales. 4, por consecuencia de ello, poseen propiedades químicas similares, pero propiedades físicas diferentes. Ahora, hay un montón, hay una gran variedad de isótopos, pero hay algunos que son muy conocidos, muy famosos, son notables. Así como en tu álgebra, ustedes han escuchado, ¿no? El tema, ¿no? Productos notables, tu binomio al cuadrado, la diferencia de cuadrados, que son operaciones matemáticas muy conocidas. Acá también hay isótopos notables, ¿de acuerdo? ¿Qué son los famosos isótopos de hidrógeno? ¿Sí? ¿Ya? Mira, acá tengo un hidrógeno, acá tengo otro hidrógeno, acá tengo otro hidrógeno. Los tres son elementos, átomos similares, igualitos. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe. ¿Pero qué se debe cumplir para que sean isótopos? ¿Cuál es el chiste acá, profe? Ah, hemos dicho que para que sean isótopos tienen el mismo número de protones.
tienen el mismo Z. Entonces, si este primer hidrógeno le pongo un Z igual a 1, para que él sea isótopo con él, ¿qué debería pasar entonces? Que si él tiene Z1, él también debería tener Z1. Y él también Z1. 1, 1, 1. Isótopos. Ahora, ojo, yo estoy diciendo que tienen el mismo número atómico, el mismo Z, correcto. Ahora, no estoy diciendo nada con respecto a los números de masa. Ahí sí pueden ser diferentes. A mí no me interesa eso. Esto puede ser 1, 2, 3, 5, 20, lo que quieras. Pero eso sí, coinciden en el número de masa. Perdón, en el número de protones. ¿De acuerdo? Ahora, son tan conocidos, pues, estos señores isótopos, son tan famosos, que hasta le han puesto un nombre propio. Este primer isótopo de hidrógeno se le conoce con el nombre de protio. A este segundo se le conoce con el nombre de deuterio y a él con el nombre de tritio. El protio, este primer hidrógeno, lo encontramos en el agua común, el agua que todos conocemos. El deuterio, pues, forma parte ya de la obtención de lo que es el agua pesada. Ya hay agua pesada. Y el tritio lo obtenemos en el agua superpesada. ¿De acuerdo? Agua pesada, superpesada. Ahora, de aquí me interesa a mí sacar una información. Una pregunta, muchachos, quiero que me ayudes. Una pregunta. ¿Me puedes decir, por favor, cuál sería el número de neutrones para el protio? Ayúdame, por favor. Ah, profe, ya me acordé, pues. Aplicando la ecuación, ¿no? A es igual a Z más N. Ya, hasta el cansancio, ¿ah? Clase anterior, la clase pasada. A es igual a Z más N. En este caso, A vale 1. Al ojo, ¿ah? Z vale 1. Al ojo, ¿cuánto vale N? Muy bien, N vale 0. El protio no tiene neutrones. Habla, para el deuterio, ¿cuánto sería el número de neutrones? Bueno, profe, ahí sería 2 menos 1, 1. Y para el caso del tritio, ¿cuánto sería el número de neutrones? N. Profe, 3 menos 1, 2. Muy bien. Y de aquí sale una pregunta que viene varias veces, una vez vino en el examen de admisión. Decía, marque verdadero o falso. ¿Todos los átomos poseen neutrones? ¿Verdadero o falso? La mayoría marcaba, ¿no? Sí, todos tienen neutrones. Y eso no es cierto. El protio no tiene neutrones. Ojo con ese detalle. Muy bien. Entonces, este es el caso de los isótopos, señores. Eso te lo coloqué de ejemplo porque son átomos muy conocidos y vienen muchas veces en la parte para marcar la teoría de este tema. Pasamos al siguiente, mira acá. Los famosos y muy conocidos también isóbaros. Isóbaros. Profesor, ¿cómo es con el caso de los isóbaros? Los isóbaros, muchachos, se van a caracterizar, tú te vas a dar cuenta que son isóbaros porque poseen igual número de masa. Tienen igual número de masa, muchachos. Coinciden en el número de masa. Ah, aquí tienen igual número de masa. Ahí está, la letra A, número de masa. ¿Ya? Isóbaros. ¿Ya? Por eso. Coinciden, tienen igual número de masa. Pero estos, a diferencia de los isótopos, estos no se presentan en átomos similares, sino se presentan en átomos totalmente diferentes, ¿ya? En elementos, en átomos diferentes, señores, diferentes, no son iguales. En el caso anterior, yo te hablé de los isótopos de hidrógeno, hidrógeno, H, H, H. Aquí son elementos distintos entre sí. Y como son elementos diferentes entre sí, no van a tener nada en común, porque son diferentes. Y como no tienen nada en común, podemos concluir que tanto sus propiedades físicas y químicas son diferentes. ¿De acuerdo? Diferentes. Porque no tienen nada en común. Por ejemplo, ¿no? Acá tengo yo un átomo cualquiera, en general, un átomo X. Y aquí, un átomo Y. Son diferentes. No son iguales, son diferentes. Él, no sé, pues tendrá un cierto número de masa. A él le pondré, pues qué sé yo. De manera general le pondré a él un Z, ¿ya? Le pondré un Z. Z1. Y él tendrá otro Z, distinto, no sé cuánto será. Le pondré un Z2.
Ahí está. Pero este X, profesor, también seguramente obtendrá un cierto número de masa. No sé cuánto será, yo le pondré A sub 1. Y él un A sub 2. Profesor, para que estos dos señores, X y el elemento Y, sean llamados isóbaros, ¿qué debe ocurrir, muchachos? Para que estos dos señores sean isóbaros, son átomos isóbaros, ¿qué debe ocurrir entonces? Ah, entonces, profe, se cumple. ¿Qué se cumple, muchachos? Que el número de masa de estos elementos tienen que ser iguales. Se cumple, muchachos, que A1 es igual a A2. O sea, el número de masa del primero es igual al número de masa del segundo. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle. No vayas a pensar que por el hecho que he puesto aquí solamente dos átomos, esto se cumple para dos átomos. Pueden ser acá 3 isóbaros, 4 isóbaros, depende de la situación. Pero lo que se va a cumplir es esta condición. ¿De acuerdo? Igual número de masa. Muy bien, análogamente, muchachos, a ver, sigamos por acá, sigamos. El tercer tipo de átomo ahora serían los famosos isótonos. Isótonos con N. ¿Por qué digo eso? Porque los isótonos se van a caracterizar porque tienen igual número de ¿qué? Tienen igual número de neutrones, muchachos. Aquí van a coincidir en los neutrones, el N. El N. Coinciden en los neutrones. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe. Ah. Y similar al caso anterior, este tipo de fenómeno, o este tipo de átomo, perdón, se presenta en átomos diferentes, ¿ya? En elementos diferentes, muchachos. Elementos diferentes entre sí. Y una vez más, como son elementos diferentes entre sí, como son distintos, no tienen nada en común. Y como no tienen nada en común, sus propiedades también son distintas. Propiedades, tanto físicas y químicas, son distintas, diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Puesto acá M y N, elementos diferentes. Diferentes. Y como son diferentes, tendrán propiedades diferentes, ¿no? Él tendrá quizás un Z1, un número de masa A sub 1. Igual acá, ¿no? Él tendrá un A sub 2, él tendrá acá un Z sub 2. Pero si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Tanto M como N son isótonos. Isótonos. ¿Qué se debe cumplir si son isótonos? Ah, entonces, profe, ¿qué se cumple? Habla. Profesor, como son isótonos, tienen que tener el mismo número de neutrones. O sea, los neutrones que existan en este elemento M, N1, deben ser iguales a los neutrones que aparezcan en 2. Y si tú, como tú ya sabes calcular, como tú te acuerdas de la ecuación que vimos la semana pasada, ¿cómo hallabas tú los neutrones para el átomo M y N, para este caso? ¿Cómo sería? Ah, profe, N sería A menos Z. En este caso, A1 menos Z1, ¿no? De la ecuación que vimos la semana pasada. Igual a A2 menos Z2. Pues eso debería cumplirse, muchachos. ¿De acuerdo? Que los neutrones, para ambos casos, son similares. ¿De acuerdo? Similares. Lo voy a dejar así de manera general. Pero ya sabes qué hacer, ¿no? Le dicen, son isótonos. Ah, entonces ya sabes que se cumple, ¿no? Y eso te puede servir para los problemas, sobre todo para los ejercicios, lo que son los problemas para calcular, los problemas de cálculo. ¿De acuerdo? Entonces mira, hasta ahí estamos viendo lo que son los tipos de átomos según la composición nuclear. Isótopos, isóbaros, isótonos. ¿Ya? Eso fue un criterio. Ahora faltaría ver el otro, ¿no? Según la carga neta. Entonces, siendo así, yo puedo afirmar lo siguiente. Mira acá. Profesor, eso fue según un criterio, ¿eh? Hemos dicho según la composición nuclear. Ahora yo te digo, según la carga neta, según tenga o no tenga carga, por acá, según la carga neta, o sea, bajo este criterio, ¿eh? Según la carga neta, puede haber átomos sin carga, o sea, los neutros,
y átomos con carga, que son los llamados iones, ¿verdad? Eso te lo comenté hace un momento. Entonces, profesor, si no hay carga, átomo neutro. Y hemos visto, ¿no? Si es neutro, ¿qué se cumplía? Número de protones igual al número de electrones. Ya está. Pero, profesor, ¿y si hubiera carga? Si existen cargas, entonces te dije, si existen carga, a este tipo de átomos se le conoce con el nombre de iones. ¿Ya? Iones. Mira, mira. Por acá, átomos. ¿Ya? Átomos. ¿Ya? Átomos con carga. Tenemos aquí a los iones. ¿Ya? Pues para que no te olvides, profesor, ¿y qué cosa es un ion? Son átomos con carga, ya no te olvides. Mira, mira. Son átomos cargados, átomos con carga, como quieras llamarlo, ¿ya? Átomos con carga. Ahora, pregunta, átomos con carga. Profesor, si usted me está diciendo que los iones son átomos con carga, sí, sí. Entonces, si son átomos con carga, mira, mira, si son átomos con carga, pueden estar cargados de manera positiva, ¿sí? O pueden estar cargados de manera negativa, ¿verdad? Pueden estar cargados de manera positiva o de manera negativa. Tienes razón, préstame atención. Si están cargados de manera positiva, reciben un nombre particular. Se les llama catión. O en plural, cationes. ¿Ya? Catión. Pero si estuviesen cargados de manera negativa, se les llama aniones. O simplemente anión. Entonces, mira, dentro de los iones tenemos dos tipos de átomos, catión y anión. ¿Cuándo se llama catión? Cuando la carga es positiva. ¿Cuándo se llama anión? Cuando la carga es negativa. ¿Sí? Ahora, ¿qué se cumple, profesor, en estos tipos de átomos, ¿no? Catión y anión? Muy bien, aquí se cumplen cosas muy interesantes. Primeramente, en el caso de los cationes, se dice pues que estos átomos tienden a perder electrones. Ahora tú me dirás, profesor, ¿cómo que perder? Si acá dice más, ¿más no es ganar, profe? No, en química es al revés. El signo positivo alude a pérdida de electrones y el negativo, al revés, alude a ganancia, ¿sí? Entonces, si dice positivo, es porque, profesor, aquí ocurre la pérdida de electrones. He dicho pérdida, ¿ya? No he dicho perdida. Pérdida de electrones. Ya, pérdida de electrones, muchachos. Y en el caso de los aniones, como ya te darás cuenta, es al revés, ¿no? Este menos indicaría que está ganando. Aquí hay una ganancia de electrones. Ahora, formalmente hablando, a la ganancia y pérdida de electrones reciben un nombre particular. Se les llama de una forma un tanto formal, entre comillas. Por ejemplo, a la pérdida de electrones, muchachos, se le va a conocer de ahora en adelante con el nombre de oxidación. Ya, oxidación. ¿Qué es oxidación? La pérdida de electrones. Estos términos lo vamos a ver más adelante. En el tema de reacciones químicas, en el tema de reacciones redox, vamos a utilizar mucho estos términos. Ya, oxidación, pérdida de electrones, y ganancia de electrones se les llama, o se le conoce con el nombre de reducción. Ya, reducción. Listo. A ver, mira, mira. Si son átomos con carga, hay dos tipos. Si son positivos, cationes. Si son negativos, aniones. Los cationes pierden, los aniones ganan. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, profe, ¿qué más? Porque como usted habló de los átomos neutros, dijo que los protones eran igual a los electrones. Y en este caso, profesor, ¿cómo va a ser? Muy buena pregunta. Veamos esto con un ejemplo. Mira, quiero que te des cuenta de algo. Veamos ejemplos, mira acá. Todo se capta más rápido con un ejemplo, creo yo. Si no me equivoco, cuando yo te mostré el caso de los átomos neutros, había citado al magnesio. ¿Te acuerdas, sí o no? Claro, profe, usted puso aquí al magnesio, aquí era 24,
y aquí era 12, profe. Excelente, ¿ah? Excelente. Así como está, es un átomo neutro, ¿sí o no? Porque no hay carga. Pero si yo vengo aquí y te digo, ¿sabes qué? Este magnesio tiene carga chun chun, más 2. Ah, si le pones carga, ya no es neutro. Ya no es neutro, muchachos. Ya no es neutro. Es un ion, correcto. Es un ion porque tiene carga. Pero te pregunto, ¿qué tipo de ion será? Ah, profe, está cargado de manera positiva. Y si está cargado de manera positiva, es un catión. Como la carga es más 2, es un catión divalente, se le llama. ¿Ya? Catión divalente. Ah, ya, profe. Sí, nada más. Divalente. No te preocupes, no es tan complicado. Como la carga es más 2, se le llama catión divalente, propiamente dicho. Pero bueno, en fin, profesor, lo que me interesa, ¿cómo hallaría usted el número de protones? ¿Cómo hallaría usted el número de neutrones? Y finalmente, ¿cómo hallaría usted el número de electrones, profe? Ah, vamos a ver, tranquilo, vamos. Profesor, acá no va a cambiar nada. El número de protones me lo va a indicar el Z, no pasa nada. El Z aquí es 12, eso no cambia, 12. Los neutrones, ya tú sabes, A menos Z igual a N. A vale 24, Z vale 12, 24 menos 12, 12. Profesor, ¿y los electrones? Ah, si era neutro, se cumplía que protón igual a electrón, pero ya no es neutro. Entonces, profesor, ¿cómo se hace esto? Sencillo. Copias el mismo número de protones. Pero, profe, no, hazme caso, cópialo. Igualito, mira, 12. Pero, profe, usted, profe, dijo que no. Espera. Copio igualito, 12. Pero como él es un catión, pregunta, ¿los cationes ganan o pierden? Al revés, si es más, es pérdida. Muy bien, o sea, él tiene que perder. Le quitas menos. Pero ¿cuánto le voy a quitar? Lo que te indique la carga, pues. O sea, menos 2. Oye, ¿cuánto es 12 menos 2? Listo, profe, 10 electrones. Ahí está. Ya está, eso es todo. O sea, como es un catión, le quitas. ¿Pero cuánto le quitas? Lo que te dice acá, el número que indique. Si acá hubiera hecho más 3, le quitabas menos 3. Si aquí hubiera sido menos 1, le quitabas 1. ¿Sí? Uno más. A ver, profe, medio raro, profe, ¿ah? A ver, uno más. ¿Te acuerdas que también yo había citado al calcio, sí o no? Mira, calcio, me pongo acá el calcio. Sí, profe, sí me acuerdo. Aquí decía 40 y abajo decía 20. Así como está, es un átomo neutro. Pero si alguien viene, ¿sabes qué? No, le pongo así. Más, mira. Alguien viene así. Le pongo aquí más y más. Uy, profe, me bloqueaste. Igual. Como es positivo, es un catión. Muy bien, llámale catión. Él es un señor catión. Le ponemos su nombre, catión. Pero la pregunta es, profesor, pero ¿se puede poner así? O sea, un más y un más. Sí, es correcto. ¿Cuántos signos más ves ahí? Profe, hay dos signos más. Como hay dos signos más, al igual que el caso anterior, sería un catión, pero divalente. Catión divalente. Ah, ya. O sea, profe, lo que usted me está indicando es que yo puedo ponerlo en mi examen, así, más, o si deseas, como más 2. No hay ningún problema. Se puede presentar de la misma manera, ¿no? Si yo te pongo así, más, ¿qué significa? Ah, más 3. Si pongo solamente un más, ¿qué significa? Ah, más 1. ¿Verdad? Similar. Muy bien. Profe, otra vez, ¿cuál sería el número de protones? ¿Ah? Bueno, ya sabes, los protones no cambian. Los protones sería el Z, eso no va a cambiar. Sería 20, igualito. Profe, el número de neutrones, ya sabes, A menos Z, o sea, 40 menos 20, eso me daría 20. Ahí coincide. Bueno. Pero si te digo número de electrones, ahí cambia el chiste, cambia la cosa. ¿Ah? Te dije, ¿qué hacías? Copiabas igualito el mismo Z, el mismo número de protones.
Como es un catión, le quitas. ¿Pero cuánto le voy a quitar? Como es más 2, sería menos 2. Oye, 20 menos 2, eso me da 18. ¿Ya está? Fácil, ¿no? Creo que no está tan complicado, ¿ah? Uno más, uno más, uno más. No es por desconfiar, no es por desconfiar. Uno más. Profe, ¿qué hubiera pasado si acá hubiera sido, a ver, con el caso del oxígeno? Ah, ya me acordé, profe, ¿ah? El oxígeno. Te pongo aquí 16 y aquí 8. Pero esta vez, te digo así. Oye, ¿sabes qué? La carga es menos 2. Uy, ya no es un átomo neutro, es un átomo con carga. Pero esta carga es una carga negativa. Y como es negativa, ¿qué nombre tendrá? Anión. Es un anión. A ver, mira, mira, es un anión porque la carga es negativa. Pero como es carga menos 2, sería un anión divalente. Ya, no lo voy a poner, ¿eh? No lo voy a poner, apúntalo en tu cuaderno. Anión divalente. Muy bien. Profesor, rápido. ¿Cuál sería el número de protones acá? ¿Y cuál sería el número de neutrones y electrones? Como hemos estado viendo. Ah, ya, veamos. Los protones, ya sabes, no van a cambiar el número de protones porque los protones es el Z y eso es 8. El número de neutrones, igual, A menos Z, 16 menos 8, eso es 8. Y los electrones, ahí sí, ¿no? Igualito, copias el mismo Z. Pero como ahora es un anión, los aniones ganan. Como ganan, le pones más. Pero ¿cuánto va a ganar, profe? Lo que indique su carga. Menos 2. O sea, 8 más 2. Y aquí el número de electrones, en este caso sería 10. Ya está. Ya sabes, catión pierde y anión gana. Ya, ojo ahí, ¿eh? Muy bien, chicos. Pues hasta ahí estaremos culminando en cierta forma el tema de estructura atómica. ¿De acuerdo? En la próxima sesión vamos a entrar ya. Bueno, en la próxima sesión vamos a seguir hablando todavía del átomo. Casi todo química consiste en hablar del átomo. Vamos a seguir todavía hablando del átomo. Pero esta vez vamos a hablar de una parte en particular. ¿Ya? El próximo tema que vamos a ver va a ser zona extranuclear. Ahí vamos a profundizar en esa parte, solamente en la zona extranuclear. ¿Sí, chicos? Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Ya nos vemos en la próxima sesión. Así que nada, sigan estudiando y sigan avanzando.